estimados participantes, pertenecientes al curso en la cual corresponde la materia de Derecho Procesal, Unidad Curricular Derecho Procesal Civil 2. De mi parte, pues, les doy la bienvenida y vamos a entrar ya en la tarde de hoy, en la cual finalizamos prácticamente nuestra materia con la unidad número 4, titulada La ejecución de la sentencia. Bien, ya en las unidades anteriores, pues, correspondientes al procedimiento ordinario, se ha dado todo lo relacionado cómo es que dentro del proceso, pues, dentro de su constitución, se inicia la demanda, los requisitos, cómo debe ser redactada la misma, la citación, contestación de la demanda, el punto de la sentencia. Muy claramente les expliqué que ustedes, además del procedimiento ordinario en Derecho Procesal Civil 2, paralelamente están viendo Derecho de Pruebas. Pues bien, esa etapa de la instrucción de la causa que corresponde al lazo probatorio, pues se da en Derecho de Pruebas cuando se inicia el lazo probatorio, cuáles son las pruebas que la ley permite que se promuevan y su correspondiente evacuación. La sentencia, los requisitos de la sentencia, qué sucede con la revisión cuando queda firme, y una vez que la sentencia queda firme, haya o no haya tenido la revisión de la misma a través de las apelaciones y de la casación que puede llegar incluso a ocurrir. Vamos ahora con ya la materialización precisamente de la misma, que es precisamente el contenido de la pretensión. Porque precisamente cuando se ejecuta la sentencia es porque la pretensión fue declarada a favor. Es decir, cuando lo que se pidió en la demanda, pues, tuvo su acierto ante el órgano jurisdiccional, se dictó la sentencia declarando existente la pretensión, con fundamento la pretensión, con verdad la pretensión, y por lo tanto, pues ahora viene precisamente la materialización de esa pretensión a través de la sentencia en su etapa ejecutoria. Eso es precisamente lo que consiste la ejecución de la sentencia. Bien. Pues bien, aquí tenemos en la lámina, pues, una definición bastante clara y sencilla en lo que corresponde a la ejecución de la sentencia. Y precisamente, pues, se reafirma lo indicado anteriormente. La materialización del mandato jurídico por el cual se reafirma la tutela judicial efectiva y por el cual la pretensión invocada por la parte en la demanda tiene su resultado efectivo y cierto. Es decir, esa pretensión en la cual se interpuso y fue declarada con lugar, pues en la sentencia donde se declaró, allí precisamente en ejecución es materializar la declaratoria con lugar de la demanda. Pues bien, una vez que la sentencia declarada con lugar, revisada, y la misma queda definitivamente firme, pues viene el procedimiento por el cual la sentencia se ejecuta. Y ella, naturalmente, se va a llevar a cabo a través de un pequeño proceso. Porque siempre se tiene que llevar a cabo todo lo que es el mecanismo de el mandamiento de ejecución,
el auto donde se declara la ejecución, el mandamiento de ejecución, la manera como el demandado debe cumplirla, en la cual todavía se le permite, dentro de un lapso perentorio de 3 a 10 días, que haga el cumplimiento voluntario para tratar por lo menos de que su cumplimiento sea el menos traumático posible. Y si no, pues bueno, los momentos en los cuales pues se lleva a cabo las etapas para llevar a cabo ya la ejecución de la misma, la entrega del resultado a la parte ganadora, luego, naturalmente, la subasta del bien sí se tiene que llevar a realizar eso, la publicación del cartel de remate y cómo no la entrega de el dinero si es un mandato ejecutivo, declarando la propiedad si es una sentencia declarativa, en fin, lo que de acuerdo a la pretensión indica. Entonces, como ustedes ven en la lámina, del 523 al 527, pues tenemos tribunal competente, la solicitud de la ejecución, una vez la sentencia esté firme, el decreto, actuación después del cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzoso. 523. La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Si fuera un tribunal de arbitramiento, el que haya conocido en primera instancia. La ejecución corresponderá al tribunal natural que hubiera conocido el asunto de no haberse efectuado el arbitramiento. Acá sencillamente, ¿cómo es que operan en este momento? Porque muchos se preguntarán con respecto a los tribunales ejecutores. Precisamente, desde unas 3 décadas para acá, pues la ejecución de la sentencia mayormente es una actividad que el tribunal de la causa, es decir, el tribunal que recibió la demanda, que por lo general es el que ejecuta la sentencia, pues prácticamente comisiona a los tribunales ejecutores de medidas, que son ordinarios también, porque ellos tienen la competencia municipal, para que lleve a cabo todo lo que es el mecanismo de la ejecución de la sentencia. O sea, el tribunal recibe, como no, ya la sentencia definitivamente firme, porque muchas veces pues, la sentencia ha tenido procedimiento de apelación y hasta de casación. Y una vez que quede firme, pues a través del tribunal ejecutor de medidas, que también tiene competencia ordinaria, pues ese tribunal precisamente es el que va a llevar a cabo todo el mecanismo de la ejecución, en la cual, como lo indica el 524, cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal, a petición de parte interesada, pondrá el decreto ordenando la ejecución. En dicho decreto, el tribunal fijará un lazo que no será mayor de 3 días, menor de 3 días ni mayor de 10, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario y no podrán comenzar la ejecución forzada hasta que hayan transcurrido íntegramente dicho lapso sin que hubiese cumplido voluntariamente la sentencia. Entonces, acá tenemos que siempre, una vez que ya el expediente quede firme, la parte, pues naturalmente impulsa para que se decrete la ejecución y comience naturalmente la primera etapa, que es cumplimiento voluntario, entre 3 a 10 días. Si no ocurre el cumplimiento voluntario, entonces allí es donde precisamente, pues, se va a el 527, 526, 527, donde precisamente el juez va a decretar el llamado mandamiento de ejecución y con ello la apertura de ese mandamiento hasta que se llegue al final de todo lo relacionado con la ejecución de la sentencia. Si la condena hubiera decaído, mandamiento de ejecución relativa al derecho de crédito,
Si la condena fuera recaída sobre cantidad de liquidez de dinero, el juez mandará embargar bienes propiedades del deudor que no exceda del doble de la cantidad y costa de los cuales se siga la ejecución. No estando liquidada la deuda, el juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el 2 por encima. El tribunal podrá comisionar para sus actos de ejecución librando efecto un mandamiento de ejecución en términos generales a cualquier juez competente en cualquier lugar donde se encuentre o viene. Claro, y por lo general pues son los jueces ejecutores de medidas. Entonces a la final es lo que llevan a cabo la práctica del mandamiento de ejecución. Y tenemos qué es lo que debe contener este mandamiento. Que se embarguen bienes pertenecientes al deudor en cantidad que no exceda del doble de la cantidad y costa de cualquiera que siga la ejecución. Que se depositen los bienes embargados siguiendo lo dispuesto en el 539 y siguientes, y que a falta de otros bienes del deudor se embarguen cualquiera. Esta último numeral del artículo 527 fue derogado por la norma, la disposición constitucional en 1999, en la cual los embargos de sueldo solamente operan para las obligaciones de manutención alimentaria. Para lo que se refiere a otro tipo de deudas, los sueldos son inembargables. Bien, entonces, luego tenemos relativos a los derechos de rehén y relativos a las obligaciones de hacer o no hacer, es decir, cuando se refiere por lo menos a obligaciones de entrega de bienes, pues generalmente esas notas corresponden sencillamente a el correspondiente registro para precisamente inmovilizar el bien y hacer la respectiva transferencia a la parte a quien se le ejecuta el bien. Bueno, una vez que precisamente, y como lo tenemos ahí en la lámina, una vez que el tribunal ejecutor de medidas ya lleva a cabo lo relacionado con la ejecución de sentencia, pues prácticamente esta ejecución va a comenzar a producirse. Hay que determinar, y como lo dice también las normas del Código de Procedimiento Civil, pues mayormente el procedimiento va a realizarse sea cual sea el tipo de obligación que se pretenda dar, porque en lo relacionado con pretensiones de sentencias declarativas, mayormente la ejecución de sentencia se produce mediante el registro de la misma, es decir, la sentencia se registra y de esa manera, pues prácticamente la sentencia se convertiría en el instrumento de declaratoria de ese bien, que mayormente sucede con las sentencias que declaran propiedad o aquellas sentencias que constituyen derecho. Pero cuando son obligaciones de edad que por lo general tienen la entrega de dinero, pues allí es donde precisamente, de acuerdo al bien que se va a embargar, pues va a tener su procedimiento indicado. Por ello, como ustedes ven aquí en la lámina, entre los bienes ejecutables y no ejecutables, establecidos en los artículos 589 y 590 de la propia norma adjetiva, pues precisamente allí se va a indicar cómo es que se va a llevar a cabo esa ejecutoria del bien. Porque sencillamente, para ejecutar los bienes, primero tienen que ser propiedad del demandado. Y segundo, ser bienes que sean permitibles dentro del comercio, siempre y cuando no contengan artículos de uso personal. Porque todo aquello que sea artículo de uso personal o que sea proveniente para la alimentación del demandado, pues esos bienes lamentablemente no se van a poder ejecutar. Entonces, una vez que ese mandamiento de ejecución pues comience a operar,
El juez, a través de los funcionarios auxiliares que participan dentro de el embargo, como lo son los peritos, los tasadores y los depositarios, pues tienen que poner a su disposición cuáles son los bienes en los cuales se van a permitir embargar. Porque aunque sabemos que el patrimonio es la prenda común del acreedor en la cual se puede actuar contra todos los bienes, hay bienes en las cuales pues tienen esa medida de la inembargabilidad. Y mientras tenga esa medida de la inembargabilidad, pues en ese momento esos bienes no se pueden verdaderamente actuar. Y para poder actuar sobre esos bienes, pues el demandado tendría que dar algún caucionamiento, alguna fianza, alguna fianza para que pueda la ejecución no queda ejecutoria. Me permito aquí con los artículos 589 y 590, igualmente la norma ejecutiva, para más o menos tratar de clarificar en qué consiste esta disposición en cuanto a qué bienes se pueden ejecutar y cuáles no se pueden ejecutar, para que tengamos esas disposiciones bastante claras. No se decretará el embargo ni prohibición de la ni grabar o deberán suspenderse si estuvieran ya decretadas, si la parte contra quien se haya podido o decretado diera caución o garantía suficiente de la establecida en el artículo 7. Si se objetara la eficacia o suficiencia de alguna garantía, se abrirá una articulación de 4 días y se decidirá en los 2 días siguientes. Ahora, ¿cuál es esa garantía que se puede dar? Podrá también el juez decretar embargo de bienes o de bienes muebles, prohibición de la y grava de bienes inmuebles, sin estar lleno de los extremos de la ley cuando se ofrezca constitución de caución o garantía suficiente para responder a la parte contra quien se dirija la medida de los daños y perjuicios que ésta pudiera ocasionar. Para los fines de esta disposición, se admitirán la fianza principal, la hipoteca de primer grado, la prenda sobre bienes y valores y la consignación de una suma de dinero hasta la cantidad que señale el juez. En el primer caso de este artículo, cuando se trata de establecimientos mercantiles, el juez requerirá la consignación en autos del último balance certificado por contador público y de la última declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos en la cual se puede, por lo menos, a los fines de no quedar ilusorio estas medidas, prestar esta garantía o estas fianzas a los fines de que cuando ya se vaya al remate final, pues la sentencia no quede ilusoria su ejecución. Embargo preventivo, embargo ejecutivo, naturalmente puede ocurrir que antes de darse la ejecución se haya decretado una medida de embargo y en el momento en que comienza la ejecución, pues esa medida de embargo se va a convertir en ejecutivo y prácticamente sobre esos bienes es por donde se va a actuar en la ejecución de la sentencia. Dentro de los sujetos que intervienen naturalmente para el avalúo y el justiprecio que ha de pagar, pues están los peritos, los tasadores y depositarios. Mayormente los peritos y los tasadores son los que hacen el avalúo al bien. El depositario es el que lo va a tener en resguardo hasta tanto pues ya termine la ejecución. Puede, naturalmente, por iniciativa de parte, suspenderse la ejecución siempre y cuando pues haya acuerdo de que se puede dar voluntad de pago. Por eso es que el cumplimiento de la obligación y hasta precisamente llevar a cabo la ejecución de esa sentencia puede, e incluso las mismas partes y más mediante los acuerdos conciliatorios y los medios alternativos de resolución de conflictos, de que dentro de una ejecución de sentencia las partes puedan llegar a un acuerdo a los fines de que esa ejecución pues
de verdad se lleve de una manera menos traumática y pueda en realidad cumplirse la obligación. Y en cuanto a la ejecución forzosa, bueno, ahí tenemos los artículos del 527 al 530, cómo es que se lleva a cabo este procedimiento. Vamos aquí, hay uno de nuevo, que en palabras sencillas, pues este procedimiento, una vez que, que se dicta el mandamiento de ejecución y todo lo relacionado con la custodia del bien y el avalúo, pues viene posteriormente lo que es el procedimiento de la publicación de los carteles y la venta en la subasta pública. Eso es en sí lo que a la final va a suceder en esta normativa. Los peritos y tasadores hacen el avalúo, el depositario tiene la custodia del bien y una vez que ya el avalúo esté totalmente establecido, viene lo que es la subasta del mismo. Y la subasta del mismo, para que éste se realice, se hace a través de carteles de remate, que normalmente la ley establece de 1 a 3, pero las partes pueden de acuerdo establecerse que solamente se publique un solo cartel y de esa manera, pues bueno, el bien en la cual va a ser ya embargado por embargo ejecutivo, pues se somete a la venta, de allí pues se paga a todos a quien hay que pagar de acuerdo al monto que fue establecido en el momento de la ejecución, la cantidad más el doble de lo que se pide y de esa manera pues se lleva el cumplimiento forzoso para quedar la obligación y la sentencia totalmente saldada y ejecutada. Entonces, con el último cartel de remate, pues se lleva a cabo la audiencia y en la audiencia pues prácticamente se hacen los pagos y de esta manera la sentencia queda totalmente cumplida. Entonces, aquí tenemos, naturalmente, la sentencia como título y aparte que resulta obligada la sentencia con un contrato no cumple, siempre es posible que no esté escrito en el contrato, sentencia por los efectos del contrato no cumplido. Pero claro, esto más que todo cuando la sentencia como título mayormente sucede con las pretensiones de carácter declarativo, es decir, aquellas que por lo menos se produce un otorgamiento del derecho de propiedad, por lo menos en los juicios relacionados con la prescripción adquisitiva, con las particiones de juicio de partición, eh, con los juicios de acciones mero declarativas, pues prácticamente la sentencia, al registrarse, prácticamente se está llevando a cabo la ejecución de la misma. Acá todo lo relacionado con la subasta del bien, con el justiprecio, con los tasadores. Ellos más que todo se producen es con las obligaciones de dar, aquellas que tienen por finalidad el pago de una obligación vencida, pues a través de este bien, que es el que se embargó para poder cumplir con esa obligación, es cómo opera este mecanismo de ejecución. Y en la mero declarativa, pues prácticamente lo que se hace es que la sentencia se realiza. En este procedimiento, pues naturalmente, dentro de la misma, dentro de lo mismo que se cobra, pues ocurren los pagos a peritos, a los tasadores, a los depositarios, y se le paga al demandante con sus intereses y todo, y hasta muchas veces también de ahí corre el pago para los abogados, igual. Entonces, ya con la ejecución de la sentencia, pues queda terminado el juicio y de esa manera adquiere la cosa juzgada en la cual, pues sobre ese tipo de
pretensión, no se puede volver a interponer otro juicio. Bien. Bueno, apreciados estudiantes, bueno, de mi parte, pues fue un gusto haber compartido con ustedes esta unidad curricular, esta materia de Derecho Procesal Civil 2, en lo relacionado ya con el procedimiento ordinario. Si continuamos todavía acá con la culminación de la carrera, nos quedaría entonces la relacionado a las prácticas civiles, en la cual pues ya prácticamente todo lo que se aprendió, tanto en las materias de derecho sustantivo y en el proceso, pues se dará ya en la práctica. Para la próxima semana, pues es la presentación de la unidad número 3, en la cual ya algunos han presentado la evaluación, y del 14 al 24 de abril se corregirá lo relativo a esta unidad número 4. De mi parte fue todo un placer haber sido su profesora. Muchas gracias por su atención y espero la presentación de las 2 evaluaciones que nos hacen falta para de esta manera cumplir ya con sus notas y la aprobación de la materia. De mi parte, muy buenas tardes y hasta luego.